Hola, bienvenidos a esta tercera sesión del curso de mecánica cuántica. Vamos a hablar sobre normalización y unitariedad. Antes vamos a repasar muy brevemente algunas cosas que hemos visto, no todo, y vamos a mencionar algo que ya vimos, es que el estado de un sistema se representa por, o va a ser caracterizado, en este caso unidimensional, por psi x de t, que le llamamos la función de onda, y esto decimos que es el estado del sistema. La otra situación es que la forma en que evoluciona esto es mediante la ecuación de Schrödinger. En esta representación de función de onda lo ponemos como IH barra parcial de psi con respecto al tiempo igual a H por psi. En particular, algo que implica es que podemos pensar que a un tiempo futuro, psi de x en cualquier tiempo, se obtiene a partir de conocer cierto operador actuando sobre la función de onda especificado a un tiempo que escogemos t0. Hay una forma en particular que va a tener en general, o en especial sobre ciertos eigenestados de energía, pero eso en su momento creo que debemos verlo. Y la otra situación que hemos visto es la interpretación de Born, que dice que la forma en que debemos entender la función de onda es que esta cantidad, el módulo al cuadrado de esa función de onda que es compleja, va a representar la probabilidad de encontrar en una medición a la partícula entre el lugar determinado por x y x más de x. O de manera especial, esto sería la integral en el caso de que quieras encontrarla entre cierto punto A y B que ya sean finitos, tienes que hacer la integral y tomar esos límites básicamente. Y en particular además, también, que es, si conocemos que esta ecuación de Schrödinger está representando a una partícula, entonces lo que tenemos que tener es que tenemos certeza de encontrarla en todo el espacio. Entonces, lo que queremos decir es que podemos poner esto como esto. Entonces, esto es la certeza, voy a ponerlo así, de encontrarla. Y hasta ahí vamos más o menos, ¿no? También ya hablamos algo sobre la medición, eso lo vamos a omitir por un momento. Y vamos a ponernos a centrar nuestra atención en esta situación de que determina la función de onda la ecuación de Schrödinger a la evolución de la función de onda, ¿no? Porque lo que tenemos en este caso, como sabemos que h, en el caso que vamos a estar manejando, es lineal, y esto también es operador lineal, por lo tanto lo que tenemos es que si psi es solución a la ecuación de Schrödinger, entonces cualquier cantidad del tipo a psi también lo es. Por la primera propiedad que dijimos de linealidad, de que si una transformación es lineal, se va a cumplir que la transformación de a por cierto vector que pongas, o en este caso una función de onda, va a ser igual a veces la transformación sobre ese elemento del espacio en que estamos hablando. Y en este caso, básicamente lo que estaríamos diciendo es que como podríamos situar aquí un A y un A, por linealidad del operador hamiltoniano en particular, va a poder salir y vamos a poder cancelar esa A. Entonces, puesto que esto trastocaría un poco con esta idea, vamos a pensar
que todo el tiempo vamos a estar normalizando la función de onda. De manera que situamos la constante, si nosotros ya vemos que tenemos una solución, simplemente multiplicamos por una constante esa función de onda, en el caso de que esta integral no nos dé 1, y con eso nos aseguramos de que, pues de que se cumpla esta idea de certeza normalizada a 1. Ese es el proceso de normalización que conocemos. Por aquí también está implícita cierta característica de que las funciones de onda, y esto también es muy importante, pertenecen a algo que son las funciones de cuadrada integrable. Lo que quiere decir es que la función de onda multiplicada por su complejo conjugado, cuando integras esa cantidad, te da una cantidad finita. Siempre podemos tomar ejemplos. Por ejemplo, algo tan simple como esto, que pongas la función de onda, si te lo imaginas como si igual a algo a i a la i teta. Si multiplicas por su complejo conjugado, vemos que esto sería esta cantidad elevada al cuadrado, y sería constante, y la integral de menos infinito a infinito, el área bajo la curva correspondiente sería infinita. Entonces este tipo de cosas no las queremos. Es decir, podrían ser dos situaciones, una en la que psi cuadrada diverja, o sea que esta integral que aparece arriba diverja, o simplemente que psi sea 0. Ese tipo de cosas no pueden llegar a ser 1 aquí, por lo tanto son el tipo de soluciones que no queremos, porque no hay ninguna constante finita que podamos multiplicar por esas cantidades para que nos dé un 1 o que podamos normalizarlo. O sea, aquí también va implícito en la idea de que es normalizable, va implícito que sean funciones de cuadrado integrable, y en general que sean parte de, o de manera más específica por ciertas propiedades del espacio, que sean parte del espacio, un espacio de Hilbert. Sobre esto de momento no vamos a ahondar más, sino que vamos a hacer un ejemplo que aparece en el libro, o al menos una parte de ese ejemplo, de cómo se da el proceso de normalización, ¿no? Entonces en el libro de Griffiths aparece un ejemplo que te dice, imagina cierta cantidad, en este caso podemos pensar que tiene que ver con la función de onda o no, y te dice, por el momento estamos pensando en esta idea de que habíamos hablado de un poco de nociones de probabilidad, ¿no? Va más en ese sentido, sin embargo en realidad sí podríamos pensar que esto puede representar a nuestro psi cuadrada, es lo que dijimos que era un psi cuadrada de x era el factor de peso de probabilidad básicamente, o la densidad de probabilidad pues. Sin necesidad de eso, la idea de normalización aquí se encuentra. Vamos a pensar entonces en esta idea de normalización que te dice que esto es la integral de menos infinito a infinito de ρ de x debe ser igual a 1. Y en el libro te dice, básicamente, te hace varias preguntas. Te dice cuál debe ser A. Por ejemplo, inciso A, ¿qué debe ser A para ρ normalizada? En otro inciso te dice cuál sería en este caso el promedio de x, y en otro inciso te dice cuál sería el promedio de x cuadrada, porque esto está relacionado con la dispersión. Y con estas cantidades automáticamente se obtiene lo que conocemos como variancia, ¿no? Bueno, como sabemos, además, esto en realidad corresponde a una distribución gaussiana, que si ustedes recuerdan nociones básicas, lo que tendríamos es y a x. Si pusiéramos a igual a 0, básicamente tendrías una gaussiana centrada en el origen, y en este caso lo que tenemos es en realidad una gaussiana movida a una cantidad a, pensando en que a es una cantidad positiva, o la famosa campanita de Bell, ¿no? Y lo que te pide para que esté normalizado básicamente es que el área bajo la curva de esta cantidad dé un 1, ¿no? Entonces, para este caso,
vamos a utilizar un recordatorio al hacer esto, porque básicamente esta integral la deben conocer, pero sirve que ponemos a prueba su capacidad de memoria o que tengan fresco básicamente, ¿no? Esta integral es muy sencilla de hacer en realidad, sin embargo sí requiere algo que un estudiante que apenas tenga algunas cosas vistas de cálculo en ocasiones no lo recuerde o no lo haya visto, ¿no? Básicamente la idea es que si nosotros hacemos y cuadrada, esto se va a convertir, no podemos utilizar el mismo nombre para las variables, entonces de manera adecuada utilizamos la variable y esto es una integral sobre todo el espacio. De hecho, básicamente esto se identifica como la integral de menos infinito a infinito de dos veces, de manera doble, bajo los mismos límites de e a la menos x cuadrada más y cuadrada por dx por dy. Si cambiamos nosotros a coordenadas cilíndricas, entonces lo que estaríamos hablando es que x cuadrada más y cuadrada será igual a ρ cuadrada. No nos interesa el ángulo φ, pero el ángulo φ estaría definido como y sobre x, y con eso tenemos básicamente las coordenadas cilíndricas ρ φ. Y el elemento de área en particular se va a cambiar de x de y a lo que podemos hacer con bueno, coordenadas cilíndricas son coordenadas polares porque estamos en dos dimensiones más específicamente. Si cambiamos en una cantidad de ρ hacia acá y lo que queremos es hacer un pequeño diferencial de área en que en lugar de tener dx por dy y después para integrar la función que tengas aquí, lo que tienes aquí es ρ de ρ. Si cambias la coordenada a esto, aquí se forma este rectangulito, y por el otro lado es ρ de φ, ¿no? Porque tenemos que si el ángulo que cambia es infinitesimal de φ, la longitud de arco es simplemente ρ de φ. O sea, podríamos decir ds es igual a ρ de φ si estamos haciendo solamente variaciones angulares. Por lo tanto, esto es ρ de ρ de φ, el elemento de área. Entonces, automáticamente, bajo ese cambio de variables, esto se convierte en la integral ahora con otros límites. Voy a tomar primero el límite de... Esto sería e a la menos ρ cuadrado en ese cambio de variable, y esto sería ρ de ρ. Y esta integral primero tendría límites de 0 a infinito porque estamos integrando sobre todo el espacio bidimensional, y el de phi se integraría simplemente de 0 a 2pi. Ese automáticamente otorga 2pi, y en este caso necesitamos completar aquí con un menos 2 la integral, por lo tanto afuera va a quedar un menos 2 y quedó simplemente la exponencial a la integral, ¿no? Entonces esto sería e a la menos ρ cuadrada evaluada desde 0 hasta infinito. Entonces en este caso vemos que nuestra integral al cuadrado en infinito sería e a la menos infinito nos otorga un 0 y e a la 0 es 1, que es el límite inferior, y por lo tanto este signo negativo va a dejar de aparecer. Entonces esto fue igual a pi, y por lo tanto nuestra integral, o la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x, que es con lo que comenzamos, en realidad es raíz de pi porque esa cantidad era esa integral al cuadrado. Eso es muy sencillo, pero eso nos lleva directamente a que podemos evaluar esta integral de manera directa. Podemos, si quieren, hacer un cambio de variable, por ejemplo. En este caso, más bien, deberíamos haber utilizado tal vez otras letras, o no estoy seguro. Entonces nos quedamos que la cantidad que nosotros queremos, que tal que sea 1, lo que vamos a tener, lo que estamos esperando entonces es que a por la integral de e a la menos lambda por x menos a elevado al cuadrado de x desde menos infinito a infinito, podríamos haber cambiado de nombre. En este caso podríamos decir o simplemente podemos involucrar aquí adentro, ponerlo como raíz de lambda, de tal forma que podemos expresar esto como esta cantidad debe ser igual a 1 por la cuestión de que queremos que esté ese factor que normaliza todo esto, y esto sería la integral de menos infinito a infinito de e a la menos
Lo voy a expresar así: raíz de lambda por x menos a elevado al cuadrado de x. Podríamos hacer algún cambio de nombre por aquí, o directamente leerlo por la cantidad que nos falta para que esto aparezca, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, un w igual a raíz de lambda por x menos a, de tal manera que la relación sea, el de w sea raíz de lambda por dx. Entonces vemos que nos falta, simplemente tendríamos, y ya sabemos que entonces lo que nos está quedando es que esto sería igual a sobre raíz de lambda multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos w cuadrada de w. Y sabemos, tal como lo demostramos justo hace un momento, esta cantidad de raíz de pi, y por lo tanto a por raíz de pi sobre lambda debe ser igual a 1 por normalización, y a debería ser igual a raíz de lambda sobre pi. Esa es la manera en que a deja normalizada a esta densidad de probabilidad, y sirve para encontrar cantidades tales como x, por ejemplo. Como dijimos antes, x era la integral de menos infinito a infinito, lo que le llamamos el valor esperado, pero que en realidad en ocasiones lo vamos a mencionar más como un promedio, porque llamarle valor esperado puede causar un poco de confusión, como que te esperas que salga ese valor, y más bien es que la mayoría de los resultados van a acercarse a ese valor, o no exactamente, ¿verdad? Entonces el promedio, vamos a dejarlo con el promedio por ahora. Entonces va a quedar como dijimos que era x por rho de x, o x por rho de x, que es nuestro factor de peso de probabilidad. Y por lo tanto, en este caso específico, como rho es a por la integral, perdón, en este caso es, lo que va a quedar es e a la menos lambda x menos a elevado al cuadrado de x. Vamos a ver que esto, este tipo de función va a salir en algunos lugares, o en particular también puede estar representando algo que queramos modelar así de manera tipo modelito de juguete, o una partícula que esté bastante localizada o más o menos localizada a través de esto. Esa es una manera de... También puede servir para varios modelos así simples, ¿no? En distintas aplicaciones. Entonces en este caso lo que tenemos es que aquí las cosas en principio son un poquito más fáciles, porque lo único que necesitamos es completar vamos a completar a esta cantidad. Tenemos casi completo todo, porque lo que necesitaríamos es, vemos que aquí simplemente necesitaríamos un x menos a tal vez en algún momento, y también vemos que está faltando un menos 2 lambda para que esté en completo el diferencial. Por lo tanto podemos expresar esa cantidad simplemente como menos a sobre 2 lambda integral de menos infinito a infinito de x. Lo voy a expresar yo así, menos a más a, es decir, este de aquí lo pusimos así para especificar esta parte como algo que ya tiene completo su integral. Y por aquí ponemos ese menos 2 lambda que habíamos puesto a la izquierda en la forma de denominador de x. ¿Qué nos permite eso? Que hagamos una división en dos términos. Uno de ellos es simplemente menos a entre 2 lambda, en que decíamos que ya está completo todo, de menos infinito a infinito, esa integral de x menos a por e a la menos lambda x menos a elevado al cuadrado por menos 2 lambda, que muy probablemente lo hubiera puesto mejor multiplicando a para que fuera visible la parte del diferencial, pero se debería ver que esto básicamente ya es un diferencial totalmente completo. Y por otro lado, ya para este término que nos está faltando, en realidad lo que está quedando es más
a minúscula, a mayúscula veces. Quitamos estos factores de 2 lambda como innecesarios y vamos a ponerlo como la integral de menos infinito a infinito de e a la menos lambda por x menos a elevado al cuadrado de x. Entonces en este caso esto sería igual, esto se lo va a comer la integral, sería menos a entre 2 lambda multiplicado por e a la menos lambda x menos a elevado al cuadrado, porque ya está completo el diferencial de esta exponencial, elevado a menos infinito a infinito. Y lo que vemos es, como sabemos, por ejemplo aquí en este caso es visible de la forma de la forma que puse la curva, como es un comportamiento asintótico hacia cero en ambos, hacia más infinito y hacia menos infinito. Entonces lo que tenemos es que esta cantidad va a ser 0. Por otro lado, en este caso, también esta integral ya la tenemos. En realidad dijimos desde un principio que esto lo íbamos a normalizar. Por lo tanto, aquí apareció más a solamente, porque la normalización de esto fue a 1. Por lo tanto, el valor esperado de x es igual a... Como un ejercicio más interesante, les voy a dejar a ustedes que culminen a que es igual x cuadrada y que lo piensen para dentro de poco tiempo para la sesión online en vivo que tenemos para cada una de estas sesiones y culmínenlo o esbozan como es. Y eso nos permitiría saber cuál es el valor esperado. En realidad, obviamente, este tipo de cosas ya se conocen también por lo que para de la famosa distribución normal en probabilidad, así es que tienen mucho material de donde decir con los métodos que como lo estamos poniendo, cómo obtenerlo esto. Hay otras cosas en las que me gustaría más bien enfocar la atención, aparte de ese ejercicio, que es la situación de que cuestión de notación. Entonces esto va a ser un pequeño interludio en esta sesión, que es la notación. Vamos a ver entre la notación de Dirac. En este caso nosotros lo que dijimos es algo sobre valores esperados, etc. En particular, en la notación de Dirac, la idea de función de onda va a ser reemplazada por algo que le llamamos un vector de estado. Y si se fijan, hay una diferencia que es notable, que es que en uno tenemos dependencia en x, y en otro tenemos en x y en t, y en otro tenemos dependencia en t. O en la versión tridimensional, pues aquí aparecen x, y, z, o r en general, y aquí t. ¿Qué es lo que cambia? Que en esta notación de Dirac, la manera de que ponemos la evolución del vector de estado es con una derivada total. Y de nuevo el hamiltoniano está actuando sobre ese vector de estado. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, determinar a qué corresponde algo lo que sería el producto interno, por ejemplo, mientras que en el espacio de funciones vamos a tener cosas definidas, si están definidas de menos infinito a infinito, esta estaría definida como la integral de menos infinito a infinito de f conjugado por g por dx, diciendo por ejemplo que están definidas solamente en x. En cambio en este caso lo que tenemos es que la forma de expresar eso es que si tenemos esto con el producto interno entre dos funciones, por ejemplo, o más bien entre dos vectores, va a ser asociarlo a algo que le llamamos umbra, que este vive en el espacio dual de donde viven estos, ¿no? Entonces, y en particular, mientras que aquí estamos hablando de que en esta representación pusimos psi, estaríamos hablando justamente de lo que dijimos, que tenemos nuestra normalización en la forma de menos infinito a infinito de psi conjugado por psi de x igual a 1. En este caso lo que hablamos es que psi
consigo misma, ese producto interno, sea igual a 1. ¿Cuál es la conexión entre ambos? La conexión es que mientras que este depende de xt, este depende de xt, este solamente depende de t, y por lo tanto la forma en que de consistencia que existe aquí es implementar aquí algo que se le llama la relación de cerradura, que es un caso especial de algo que llamamos proyector. Es decir, el poner una integral y poner este tipo de cosas a esta cantidad se le conoce como un proyector sobre todo el espacio, o y actuando sobre algo aquí. Donde quieras puedes poner aquí la parte del bra, pero lo tienes que cerrar, y acá tienes que poner la parte del ket correspondiente a este tipo de productos. Y en este caso específico pues simplemente es esto. Entonces a esto decíamos que se le llama operador de cerradura, o relación de cerradura, perdón. Y en particular a estas cantidades, esto es lo que conocemos justamente como psi de xt, porque aquí ya había una dependencia en t, y a esto es justamente lo que le llamamos psi conjugado de xt. Esto va a ser importante en su momento para estar distinguiendo ciertas cosas que aparecen en distintos textos. Decíamos que es el caso del proyector tal vez el más primitivo, porque simplemente te dice que sobre todo el espacio vas a tener que tener también esta idea de que la función de onda satisface que este tipo de normalización. Por otro lado, vamos a esa situación precisamente de la normalización de nuevo, y ya espero que esto sí sea por último. Vamos a tratarlo de hacer rápido. Que es decir, que si la función de onda se satisface a cierto tiempo, esta condición, a un tiempo dado t, o t0 por ejemplo, en el futuro también la va a seguir satisfaciendo. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues simplemente, en este caso, derivando con respecto al tiempo de esta cantidad y verificando que eso sea 0. Y eso vamos a hacer justamente. Tenemos que la derivada con respecto al tiempo, la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado, voy a poner específicamente por un momento estas dependencias, nada más para que quede claro cierta cosa. Y en realidad, si se fijan, ¿qué es lo que ocurre? Que la dependencia aquí se está integrando sobre, más bien se está integrando sobre x, por lo tanto, el resultado final de esta operación debería solamente depender del tiempo en principio. Entonces, lo que quiere decir es que cuando aumentamos el operador con derivada con respecto al tiempo, como en realidad aquí integraste solo con respecto a x, se convierte en una derivada parcial. Entonces esto sería una integral de menos infinito a infinito de la parcial con respecto al tiempo de psi conjugado por psi, y esto habíamos integrado con respecto a x. Por otro lado, si desarrollamos esa cantidad, va a ser simplemente integral de menos infinito a infinito de lo que es psi conjugado, la parcial de psi con respecto al tiempo, más psi, la parcial de psi conjugado con respecto al tiempo de x. Como son funciones, no necesitamos tener cuidado con, digamos que esa es una de las ventajas de utilizar funciones directamente, y si no, nada más tendríamos que tener cuidado con respecto a cómo ponemos los kets y los bras en aquella situación. Entonces lo que tenemos es que esto de aquí, por la cuestión de la ecuación misma de Schrödinger, esto lo podemos convertir en lo que sigue. Recuerden que IH barra por la parcial con respecto al tiempo de psi es H por psi. Vamos a especificar concretamente a qué le llamamos H en este caso. Entonces tenemos, lo voy a poner aquí con esto de aquí, un paréntesis cuadrado para diferenciar, porque en este caso lo que tenemos es que esto sería entonces 1 sobre IH barra, lo que llamamos hamiltoniano, actuando sobre psi. En este caso el hamiltoniano es H barra cuadrada sobre 2m
por la segunda derivada con respecto a x, y si no sería el laplaciano en la versión tridimensional, más el potencial actuando esto sobre la función de onda. Esto es gracias a la ecuación de Schrödinger actuando aquí. Y si la ecuación de Schrödinger nosotros la aplicamos, hacemos el complejo conjugado de la ecuación de Schrödinger, como estas cantidades son reales básicamente, tenemos que algunas cosas no van a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es el hecho de que en lugar de 1 sobre h barra, como cambiamos i por menos i, tenemos que esto es menos 1 sobre ih barra por el hamiltoniano mismo más v, pero esto actuando sobre psi conjugado. Y al final tenemos que, obviamente, ahora sí, nada más expresar el de x. Si nos fijamos, básicamente aquí vamos a tener en la parte de v, tenemos psi conjugado por psi, es decir, la densidad de probabilidad. Entonces lo que tenemos es que en este caso este término se debe cancelar con este. ¿Por qué? Porque uno es negativo y el otro es positivo, pero tenemos básicamente lo mismo. Entonces lo que podemos hacer aquí es simplemente ya expresamos que esa derivada que dijimos desde un principio, esto se convierte en, y ahora sí voy a poner podríamos poner arriba el i, por ejemplo, de manera que este término se convertiría en positivo. O bueno, podríamos, nada más aquí me equivoqué en el signo, aquí va en signo negativo obviamente por la ecuación de Schrödinger. Esa es la razón por la que me está confundiendo, porque el i lo podemos poner arriba básicamente, ¿no? Entonces lo que, como h barra cuadrada entre h barra es simplemente h barra, entonces podemos expresar todo esto como ih barra sobre 2m, que multiplica a psi conjugado, segunda derivada con respecto a x, menos, gracias a este signo, también el i ya lo podemos mandar arriba y cambiarle el signo a, bueno, en este caso ya dijimos la cancelación de esto, entonces nada más nos queda la situación de enviar este hacia arriba, y como este menos había convertido esto en positivo, pero el i hacia arriba lo convierte de nuevo en negativo, entonces tendríamos, decíamos que aquí actuando sobre psi, esto sería psi por esto, ¿no? Entonces ya se redujo bastante. Sin embargo, además hay que considerar, o podemos considerar de manera más fácil, que esta cantidad de aquí la podemos reexpresar, vamos a dejarlo con este mismo, este de aquí lo podemos expresar como la derivada con respecto a x de psi conjugado por la derivada de psi con respecto a x. Pero tendríamos que quitar un término para compensar el hecho de que agregamos y quitamos. Es como básicamente integración por partes, que es la misma regla de Leibniz, vista al revés, o vista al momento de integrar. Y aquí sería esto, derivada de psi conjugado con respecto a x, derivada de psi con respecto a x. Si se fijan, estos dos equivalen a este primer término, mientras que este de la derecha tendríamos que situarlo como el negativo de la derivada con respecto a x de psi por la derivada de psi conjugado con respecto a x. La derivada al actuar sobre este nos va a dar la segunda derivada que aparece por aquí, pero tendríamos que compensar con un término para que esto fuera correcto. Ya se alentó un poco. Tendríamos que compensar con un término que sería de la misma forma, ¿no? Como estos dos últimos términos son iguales, se cancelan entre sí, y por lo tanto lo que nos dice es que convertimos esto en algo que depende de solo una derivada, en x por fuera. Podríamos decir que esto es la parcial con respecto a x de lo que sigue, de ih barra sobre 2m, y este caso dijimos que iba a ser
psi conjugado parcial de psi con respecto a x menos psi parcial de psi conjugado con respecto a x. Y al final hacer esto, ¿no? Sin embargo, ahora sí ya tenemos todo expresado de tal manera que, si se fijan, podemos cancelar aquí dx con dx. Esto lo convierte básicamente en solo evaluar en la superficie. Entonces tenemos que esto es igual a IH barra sobre 2m, lo mismo que aparece aquí, psi conjugado por la derivada esta, menos psi derivada de psi conjugado con respecto a x, pero evaluada desde menos infinito a infinito. De acuerdo al argumento anterior, ya dijimos que al ser una función de cuadrado integrable, tal como ocurre con el ejemplo que visualizamos hace un momento, en el cual el hecho de que la función de onda en infinito se vaya a cero garantiza que podamos tener una cantidad finita, y con la normalización, en particular que la integral sea 1, ¿no? Entonces en este caso también debe ocurrir, para que sea función de cuadrado integrable, que en infinito esto no sea finito, porque si no se volvería un infinito esa integral, el área bajo la curva. Entonces, como psi mismo y como psi conjugado deben tender a cero en infinito, esta cantidad es igual a cero. Con lo cual demostramos que la función de onda esta probabilidad que habíamos situado en 1 se mantiene con la evolución del mismo dictada por la ecuación de Schrödinger. En particular, tal como dijimos que psi de xt puede obtenerse de u tt0 a partir de la función de onda conocida en cierto tiempo t0, lo que estamos hablando es que como vamos a tener que psi, esta integral se va a conservar. En particular, lo que queremos entonces es que, como estamos haciendo, si sustituimos, lo que tendríamos sería u daga esto va a implicar, decíamos, como esto se va a satisfacer en todo momento, porque ya demostramos que la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad se hace cero, es decir, se conserva la probabilidad. Entonces lo que queremos es que este operador en particular sea un operador unitario, de tal forma que u daga sea igual a un 1, o la identidad más bien, y a eso es lo que conocemos con el nombre de unitariedad. Entonces unitariedad, al menos en este contexto, ahorita no puedo pensar en otro, significa conservación de probabilidad. En ocasiones escucharán que existen algunas ideas de conservación o de no conservación de unitariedad, que tiene que ver con conservación de la información. Por ahí pueden escuchar en ocasiones el nombre de Hawking, con relación a agujeros negros, etc. Había otra cosa más, antes de que se me olvide. Sí, que todo lo que demostramos hace un momento, además, fíjense, en esta derivación aparece esta derivada con respecto al tiempo, todo lo demás aparece igual, la integral y el dx. Esa derivada con respecto al tiempo debe ser igual a esto. Y en la versión tridimensional, esto debería ser un operador de divergencia, mientras que esto debería ser un gradiente. Entonces, lo que estamos viendo es que para este caso unidimensional estamos diciendo que la derivada con respecto a x, lo estoy tratando de copiar de aquí, de IH barra sobre 2m, con esto debe ser igual. Comenzamos diciendo que esto debería ser la derivada con respecto al tiempo de psi conjugado con psi. O en el caso tridimensional, decíamos que lo único que iban a aparecer son derivadas parciales, y derivadas parciales también aquí. Entonces es muy fácil demostrar que en la versión tridimensional esto va a ser la divergencia
de cierta cantidad, y aquí sí lo voy a poner de manera un poquito mañosa, vamos a ponerlo como la divergencia, y voy a pasar esta a la izquierda, o voy a pasar esta a la derecha más bien. Entonces esto sería la divergencia de h barra sobre 2m multiplicado por i, porque lo pasamos negativo, y así lo vamos a poner, de esta cantidad menos psi derivada con respecto a x más la derivada de psi conjugado psi con respecto al tiempo igual a 0. Como buenos físicos, ustedes ya debieron reconocer aquí a qué corresponde esto. Y esto es justamente en lo que están pensando, que es una ecuación muy importante en la física, que se llama, ¿cómo se llama? Ecuación de continuidad. Aquí la ecuación de continuidad para la cuántica, o al menos para esta versión, está hablando de nuevo sobre la conservación de probabilidad. ¿Por qué? Porque es justamente la integral en x de esta cantidad lo que se conserva. En otros contextos, obviamente nosotros conocemos que esta ecuación de continuidad, por ejemplo en lenguaje tensorial es algo como esto. Hablas muchas veces de que el J0 va a inducir una conservación de un Q definido precisamente como la integral en espacio de J0. Entonces en este caso de nuevo estamos hablando de lo mismo y de nuevo la palabrita unitariedad. Entonces con este mensaje nos quedamos. Existen otras ecuaciones en que la J la tienes que definir de manera distinta, pero en algunos casos se torna un poco problemático. Obviamente esta derivación también la encuentran en los libros de Cohen-Tanuzzi, no sé, cualquier libro también en ocasiones, algunos de partículas, Halsen, el de leptons en quarks, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces hasta la próxima.